Gracias, Edgar, por la información. Y según unos cables que nos han llegado ya confirmado, el gobierno peruano decidió ayer sábado derivar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso del estadounidense Lori Berenson, condenada, como ya sabemos, a 20 años de prisión por colaboración con el terrorismo. Para hablar sobre este tema y sobre las implicancias, tenemos en la línea a José Sandoval, abogado de Lori Berenson. Señor Sandoval, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Qué significa esto? ¿Significa acaso que la justicia peruana va a someterse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué nos puede usted explicar al respecto? Significa, bueno, en concreto, que existe un pronunciamiento ya de la Comisión Interamericana que es favorable a Lori Berenson, y que a partir de este hecho es que el Estado peruano toma la determinación de someter el caso ante la Corte Interamericana. No, es facultad del Estado, o en otros casos es la Comisión Interamericana la que plantea el caso ante la Corte Interamericana. En este caso el Estado ha tomado esa iniciativa y somete el caso Lori Berenson a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana en Costa Rica. Ahora, ¿esto significa que se va a reabrir el caso? ¿Esto anula el proceso y la condena a Lori Berenson? No. Lo que hay acá ya es solamente un informe que es favorable a Lori Berenson de parte de la Comisión, ¿no?, Interamericana, que es, digamos, la primera instancia, y en consideración a ello es que el caso es sometido a la segunda instancia, que es la de la Corte Interamericana. Y la Corte en la etapa final emitirá un pronunciamiento donde puede disponer pues la excarcelación, la nulidad del proceso, ¿no? Y eso es un pronunciamiento final que tendría que hacer la Corte respecto a la evaluación que hagan realmente si hubo o no hubo debido proceso en este caso, ¿no? Ahora, digamos, la apelación que ustedes o que la familia había presentado es que las leyes antiterroristas peruanas no concordaban con las leyes, digamos, las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Específicamente en qué términos? En cuanto al principio de legalidad, en cuanto a la tipificación del delito de terrorismo. Este es un cuestionamiento central que se ha hecho ya ante la Comisión Interamericana y sobre los cuales existen pues fallos ya de la Corte, como el caso Loaiza o el caso Castillo Petruzzi, ¿no? Son fallos que cuestionan claramente pues la falta de tipificación clara, taxativa respecto al delito de terrorismo, ¿no? Y sobre esos criterios es que, entiendo, la Comisión ya tiene un pronunciamiento, un informe, y esto es lo que justamente el Estado peruano ahora está cuestionando a través de esta determinación de someter el caso ante la Corte, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar aquí adelante? ¿Cuál es el proceso que se va a seguir en este caso? Bueno, el Estado planteará esta acción ante la Corte, se correrá traslado ante la Comisión, se someterá pues a una fase escrita donde se hacen una memoria y contramemoria, donde luego pasa una fase oral. Bueno, ese es un proceso que va a llevar algún tiempo seguramente, pero que, como le digo, tiene una fase escrita y una fase oral, y sobre eso ya la Corte evaluará y determinará, en este caso, pues la excarcelación o la nulidad del proceso de acuerdo a lo que ellos evalúen, ¿no? Entonces esto sí podría dar un beneficio penitenciario para Lori Berenson. Bueno, claro, tendría una implicancia en ese sentido, claro, puede ser, pero centralmente creo que lo que estaría en discusión es la nulidad del proceso acá en el Perú, o la posibilidad de que al declararse inaplicable la legislación con la cual se le juzgó, también podría ser el criterio de la excarcelación, una de dos. Ahora, el ministro Oliver está viajando a Washington para también seguir este proceso. ¿Usted sabe exactamente qué proceso va a seguir él ya como representante? Creo que es el último acto que va a realizar como ministro de Estado, y creo que el criterio de él es informarse respecto a entrevistarse con la Comisión Interamericana y asumir pues algunos criterios respecto a cómo se va a procesar este caso, cómo el Estado va a procesar este caso ante la Corte Interamericana, ¿no? Bueno, él ha tenido una posición muy dura, muy intransigente respecto al caso Berenson, y la prueba más clara de eso se dio cuando dispuso su traslado al penal de Cajamarca de manera pues violenta y atropellada, ¿no?, como ya se conoce. Ahora, usted, imaginamos, se ha comunicado con Lori Berenson. ¿Cuáles han sido sus impresiones? No, con ella no tengo comunicación. ¿Con la familia? Es con los padres. Están ellos a la expectativa respecto a esta decisión, y en todo caso entiendo que por lo que ellos me comentan hay una posición bastante optimista respecto a esto, porque era nuestra expectativa el que este proceso sea sometido ante la jurisdicción de la Corte, ¿no? Si el Estado lo asume de esta manera, si el Estado se niega una solución amistosa, si el Estado asume esta posición, bueno, entonces que la Corte
Corte tendrá que evaluarlo y la Corte tendrá que decidir, ¿no? Más o menos ustedes tienen previsto para cuándo ya podrán tener una respuesta. Es muy difícil de establecer. Recién el Estado peruano va a plantear el caso ante la Corte y creo que esto va a llevar varios meses realmente. Bien, señor Sandoval, muchísimas gracias por esta comunicación. Esperemos pues estaríamos al tanto en todo caso del proceso. Gracias.